Hola, yo soy Mari y te doy la bienvenida a un nuevo tutorial en Crochet BC. La prenda que te quiero compartir cómo puedes tejer hoy será una que podría ser blusa o un suéter, como sería en mi caso. Todo dependerá del material que tú escojas. Vamos a trabajarlo en piezas sobre centímetros para que así tú tengas la libertad de tejerlo con el material que tú quieras y para bebitas desde 0 meses hasta adultos y cualquier medida. Antes de empezar, quiero invitarte, si aún no lo has hecho, a que te suscribas. Por aquí en este canal yo todas las semanas estoy compartiendo nuevos tutoriales de crochet y también tengo un segundo canal en el cual con las mismas lanas o hilos que me van sobrando de los proyectos que tejo por acá, hago manualidades que salen así, súper rapidito. Por aquí en el circulito de información te voy a dejar el enlace a mi segundo canal. Tu blusa o suéter podrás tejerlo con cualquier material y también con cualquier grosor. ¿Cuál vas a escoger? Depende muchísimo de qué tan abrigador o no tú lo quieres. Por ejemplo, yo quería el mío que me quedara más como un suéter y escogí esta lana acrílica. Pero por supuesto que si tú lo quieres más fresquito podrías utilizar hilos, también puede ser acrílicos o de algodón que vienen muy bien o de bambú. Pero bueno, ya como te digo puedes escoger el material que tú prefieras. Se llama Naco Bison Matiz. Esta es una lana 100% acrílica. El ovillo viene por 100 gramos y en total trae 210 metros. El fabricante me recomienda tejerlo con un crochet de 3 milímetros. Para la mía, que es talla S y con las medidas que te voy a indicar en el video, yo me gasté 430 gramos. Recuerda que esta cantidad tan solo es para que te hagas una idea de más o menos cuánto podrías llevarte, porque eso va a depender por supuesto de las medidas de tu prenda y también del material que tú escojas. Vamos a trabajar con la aguja que nos recomiende el fabricante del material. En mi caso yo tengo aquí mi aguja de 3 milímetros. Quiero hacerte una aclaración con este punto que vamos a tejer y es que es uno de esos puntos que tiende a ganar bastantes centímetros al momento que lo empezamos a tejer. A mí con esta aguja me fue bien, pero puede que si por ejemplo tú tejes muy suelto ganes muchísimos centímetros. Entonces mi recomendación siempre va a ser que antes de empezar a tejer las prendas ya a tamaño real hagas una pequeña muestra y lo hagas con diferentes agujas y ya ahí tú puedes decidir con cuál te sientes más cómodo tejiendo. Vamos a necesitar también tijeras, cinta métrica, aguja lanera y nos va a ser de bastante utilidad tener unos alfileres a mano. Si tú estás en Colombia y deseas adquirir estos materiales que yo utilizo para mis proyectos, puedes hacerlo en mi tienda. Nos encuentras en redes sociales así como Tienda Crochet MC. Nosotros somos 100% virtual, hacemos envíos desde Manizales a todo Colombia. Abajo en la descripción de este video te voy a dejar los enlaces a nuestras cuentas para que puedas acceder mucho más fácil a ellas. En esta parte del tutorial quiero explicarte cómo vas a tejer el punto. Todas las piezas debemos empezarla de la misma manera. Lo único que va a cambiar va a ser la cantidad de centímetros y por tanto la cantidad de puntos que les vamos a realizar. Empezamos haciendo un nudo corredizo. Vamos a rodear estos dos dedos, sostenemos acá la hebrita, la sacamos y ahora esta hebra que es la que va al ovillo la pasamos por la mitad y tiramos de ella. Vamos a empezar a tejer puntos cadena. La cantidad de cadenas que tú hagas en la base debe ser un número múltiplo de 3. Si no entiendes muy bien esto, te vas tejiendo 1, 2, 3. Otra vez 1, 2, 3. Así de 3 en 3, toda la cantidad de cadenas que tú necesites hasta que obtengas los centímetros para cada una de las piezas que ya en un momento te voy a ir explicando una por una. Sin importar la cantidad de cadenas que tú tengas, para empezar la fila número 1, vas a separar con el dedo la última que tejiste. Tejerás una que es la que le da altura a esa fila, pero esta no cuenta con el múltiplo de 3 que ya tejiste acá. Entonces, como esa no cuenta, la vas a dejar libre, insertas en la que habías marcado con tu dedo y ahí vas a tejer un medio punto. Este punto hace parte del borde. Lo que empiezas a repetir hasta que llegues al final es lo siguiente. Tejes 1, 2, 3 cadenas. Enlazas, en la base dejas una cadena libre, insertas en la siguiente y ahí vas a tejer un punto alto. Enganchas, sacas, te quedan 3 anillos en tu aguja,
sacas por los 2 primeros y sacas por los 2 que te queden. Te vas al siguiente punto cadena y ahí vas a tejer un medio punto. Y aquí vuelve a empezar la secuencia. 1, 2 y 3 cadenas. Enlazas, dejas un punto libre en la base y en el siguiente haces un punto alto. En el siguiente punto cadena vas a tejer un medio punto. Y así lo vas repitiendo hasta que llegues al final. 1, 2, 3 cadenas, enlazas, dejas un punto libre en la base y en el siguiente haces un punto alto. Tan pronto tienes tu punto alto, te vas al siguiente punto cadena y ahí haces un medio punto. Cuando estés terminando tu fila te vas a dar cuenta que después de que tejiste el medio punto, que ahí es en donde termina la secuencia, te van a sobrar 2 puntos cadena. Tejes las 3 cadenas tal como corresponde, enlazas, dejas una libre y en la última cadena ahí vas a tejer un punto alto. Y ya con esto terminamos la fila. Y si te das cuenta, la empezamos con un medio punto y la terminamos con un punto alto. Y esta fila que yo acabo de tejer acá es la única que debemos repetir. Cada vez que vayas a empezar una, giras tu tejido, haces un punto cadena. Esta cadena solo es para dar altura, pero no cuenta. En ese mismo huequito, o sea, en este de donde sale esa cadena, ahí insertas y empiezas a repetir lo mismo que te expliqué en la fila anterior. Empiezas con un medio punto y ya a partir del medio punto la secuencia que te expliqué de 3 cadenas, enlazas, estas que tenías en la vuelta anterior las vas a dejar libre y vas a insertar en este huequito que tienes acá. Y ahí tejes tu punto alto. En el siguiente, el medio punto. Mira que aquí estoy haciendo exactamente igual a como lo hacía en la vuelta anterior. Aquí empieza otra vez la secuencia. 3 puntos cadena, dejas estas libre, ubicas el siguiente punto que en estas vueltas ya de aquí en adelante te vas a dar cuenta que se intercambian. Por ejemplo, este es el medio punto y sabes que lo estás haciendo bien porque ahí sí o sí te va a dar para que tejas tu punto alto. Y el siguiente que tienes es el punto alto y en esta fila y aquí debes tejer tu medio punto. Otra vez, 1, 2, 3 cadenas, enlazas, te vas al medio punto de la vuelta anterior y sobre él vas a tejer el punto alto, llegas al punto alto de la vuelta anterior y sobre él tejes el medio punto. Cuando estés llegando al final de cada una de las filas ya de aquí en adelante, después de haber tejido tu secuencia completa, o sea, a terminar aquí en el medio punto, te vas a dar cuenta que te quedan las cadenas y el medio punto con el que se empieza la fila anterior. Para terminar esta fila siempre haces 3 cadenas, enlazas, ubicas el medio punto que hacías para empezar la vuelta anterior, que aquí lo reconoces porque se ven estas 2 espiguitas. Insertas por ahí y ahí tejes un punto alto. Y tal como nos pasaba en la vuelta anterior, aquí empezamos con un medio punto y terminamos con un punto alto. Y listo, esta fila la debemos repetir todas las veces que necesitemos hasta ir obteniendo las medidas para cada una de las piezas que ya en un momento te las voy a ir explicando. Vamos a tejer una más, pero ya un poquito más rápida para que te quede muy claro. Giras tu tejido, haces un punto cadena que no cuenta. En este huequito que correspondería al punto alto, haces el medio punto. Y lo que empiezas a repetir hasta que llegues al final son 3 puntos cadena, dejas estas libre, en el siguiente punto haces un punto alto, en el siguiente un medio punto y vuelve a empezar la secuencia. 3 cadenas, un punto alto y un medio punto, así hasta llegar al final. Cuando llegues al final de cada una de las filas, siempre vas a tener esto así, las 3 cadenas y el medio punto. Entonces, después de haber terminado tu secuencia, que ya sabes que termina en el medio punto, haces
3 puntos cadena y ubicando el medio punto con el que se empezaba la vuelta anterior, ahí sobre ese tejes un punto alto. Mira qué hermoso se va viendo y como te lo contaba hace un rato, mira que este punto tiende a ganar centímetros, entonces por eso es muy importante que antes de aventurarte a hacer todas las piezas grandes es mejor que hagas una muestra y ahí ya tú te vas a dar cuenta cuántos centímetros se te amplían a ti para que vayas haciendo los ajustes y no vayas a tener que desbaratar. Listo, ahora sí que ya sabemos cómo tejer el punto, vamos a ver cómo hacemos las piezas una a una. Esta es mi pieza de la parte de la espalda. Como puedes ver es un rectángulo y esta la vamos a empezar por acá, por la parte inferior del suéter con la medida del ancho. Ya en un momento te explico cómo la vas a tomar y después repitiendo la única fila que debemos repetir, así en ida y regreso, le vamos a tejer todas las que nosotros necesitemos hasta que obtengamos la medida del largo. Estas dos medidas que vamos a necesitar principales las tomamos de la siguiente manera. Sin importar para la talla o edad que tú vayas a realizar este proyecto, las medidas se deben tomar de la misma manera. Yo soy talla S y te voy a dar las mías para que te sirvan de referencia, pero como siempre te digo, toma las tuyas. La medida número 1 que vamos a necesitar para tejer nuestra espalda va a corresponder al ancho. Esta, como siempre te lo digo, puedes tomarla de 3 maneras diferentes. Vas a tomar esas 3 medidas y la que tú tengas más ancha de esas 3, con esas que tú vas a empezar a trabajar. La primera de esas 3 va a corresponder al ancho de hombro a hombro. En mi caso yo ahí tengo 40 centímetros y normalmente con esos son con los centímetros que yo siempre trabajo. La medida número 2 que puedes tomar va a corresponder al contorno del busto. Los contornos siempre los tomamos así alrededor, asegurándonos de que acá en la parte de la espalda no se nos caiga la cinta métrica, aquí a la mitad del pecho, y entonces los centímetros que tú tengas ahí debes dividirlo entre 2. Por ejemplo, yo en mi contorno de busto tengo 80 centímetros, entonces si lo divido entre 2 me va a dar 40 centímetros. Y la tercera manera de tomar esta medida va a ser aquí en el abdomen. Entonces es igual que en el contorno, tomas la medida en la parte como más anchita que tú tengas. El contorno que tengas ahí debes dividirlo entre 2. Y esta medida número 1 va a ser el ancho tanto para la parte de la espalda como para el delantero. La medida número 2 que vamos a necesitar para nuestra espalda va a corresponder al largo. Empiezas a medirlo desde el largo que tú quieres que te llegue tu suéter hasta que llegues al hombro. Yo ahí tengo 42 centímetros. Pero aquí debes tener presente una cosa, si tú le quieres hacer el resorte, que es opcional si se lo haces o no, también deberías tener en cuenta esa medida. Yo la inicial que te di de 42 centímetros, esa la hice sin el resorte, y si en este momento yo me lo mido con mi resorte hasta mi hombro, ahí tengo 45 centímetros exactamente, porque mi resorte yo lo hice de 3 centímetros, entonces para que tengas muy presente eso. Estas son las medidas de la mía. De ancho yo tengo 40 centímetros, tal como te lo explicaba hace un rato, y de largo 42 centímetros. Y ya que tenemos nuestra espalda terminada, vamos a empezar a tejer nuestra parte del frente. Esta delantera la debemos tejer con la misma cantidad de puntos que le hayamos hecho para nuestra espalda. Y después, repitiendo también la única fila que debemos repetir hasta que lleguemos a la medida en donde va a empezar nuestro escote. Esa medida la debes tomar de la siguiente manera. Para el delantero es muy fácil sacar las medidas porque, como te lo explicaba hace un momento, la medida inicial, que va a ser de aquí de la parte inferior, será la misma que le hayas dejado también para la espalda. Después vas a empezar a tejer el punto hasta que llegues a donde va a empezar el escote. Entonces lo que yo hago es muy sencillo. Como ya tengo mis medidas de espalda, lo que hago es que me mido desde el hombro, desde acá, hasta el punto pues que tengo ahí como paralelo a los huesitos, o sea hasta acá, y ahí yo tengo 10 centímetros.
Entonces, a los 42 centímetros que yo, Mari, había tomado inicialmente para el largo total de mi espalda, le resto esos 10 centímetros, que es la distancia que tengo entre este punto y este de acá. Entonces, el total de las filas que tengo que tejer hasta llegar acá para mi delantero serían 32 centímetros. En esta medida número 2 para mi delantero, yo ahí tengo medido desde la parte inferior 32 centímetros, que si le sumo los 10 que le quiero hacer para mi escote, ahí tengo los mismos 42 que ya te había enseñado que le dejé de largo a mi espalda. Para terminar nuestro delantero y aquí formarle el escote, vamos a tomar la medida de nuestros hombros. Esa la empezamos a tomar de aquí, del huesito del hombro, hasta llegar a la base de nuestro cuello. Ahí yo tengo 10 centímetros. Aquí fue en donde terminé, entonces a partir de ahí voy a empezar a medir en donde me den los centímetros que acabé de tomar. Le voy a poner un marcador y aquí te vas a asegurar que el punto que tú marques sea el que tienes después de las cadenas. Ahora vas a contar cuántos huequitos tienes tú. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces esos mismos voy a venir a marcar acá. 1, 2, 3, 4, 5 huequitos y voy a marcar el siguiente punto que tengo después de las cadenas. Lo que quiere decir que desde este punto hasta este de acá tengo hombro 1 y desde este punto hasta este de acá tengo mi otro hombro. Listo, entonces aquí simplemente vamos a girar nuestro tejido y a empezar la misma secuencia que repetíamos para tejer esta parte de acá. Hacemos un punto cadena, que recuerda que no cuenta, ahí en el mismo huequito tejemos un medio punto y empezamos a repetir la secuencia de 3 puntos cadena. Vamos al siguiente punto, o sea, dejando libres todas estas cadenas, y ahí vamos a hacer un punto alto, después un medio punto y empezaría la secuencia 1, 2, 3 cadenas, un punto alto y un medio punto, así todas las veces que nosotros necesitemos hasta que lleguemos a donde pusimos nuestro marcador. Ya hice todos los puntos que necesitaba y mira que aquí completé mi secuencia en el medio punto y me quedan las cadenas y el punto que tengo marcado. Y tal como lo hacíamos en esta parte, vamos a tejer las 3 cadenas tal como nos corresponde. Y también para terminar vamos a tejer en el punto que teníamos marcado el punto alto. Mira que aquí no le hice nada diferente a lo que tejíamos en esta parte de acá. Ahora ya puedes quitar el marcador y giras tu tejido y vas a empezar a repetir la misma secuencia, pero ya únicamente tejiendo en estos puntos. Punto cadena, un medio punto para empezar y empieza la secuencia. 3 puntos cadena, un punto alto, un medio punto, así hasta que llegues al final. Cuando estés llegando al final, como siempre, tejes después de haber tejido tu último medio punto, las 3 cadenas y en el medio punto de la vuelta anterior el punto alto. Y así vas a seguir tejiendo filas en ida y regreso, todas las que tú necesites, hasta que obtengas la medida que ya te había indicado, que será hasta llegar a tu hombro. Seguí tejiendo mis filas y ya tengo la medida que yo necesito hasta llegar a mi hombro, que son 10 centímetros. Acá te recomiendo que para que de pronto después no vayas a tener problema, compares las piezas y que te asegures que tanto de la espalda como el delantero tengan la misma cantidad de filas. Simplemente puedes medirlo así, o si prefieres cuentas tus filas y que en las dos piezas tengas la misma cantidad. Ya para finalizar, aquí vamos a tejer un punto cadena. Le voy a dejar esta hebra larga para con esa misma después hacerle la costura. Saco y la ajusto acá. Para tejerle el otro hombro vamos a hacer la misma cantidad de puntos y la misma cantidad de filas que ya le hayamos hecho en este de acá. La única diferencia es que este no lo vamos a empezar de acá hacia acá, sino de este sentido hacia allá. Debemos hacerlo así para que no se nos vaya a cambiar el sentido del tejido. Entonces, en el punto que tenías marcado, vamos a venir ahí a insertar el nuevo color. Entonces le ponemos la hebra de esta manera, le llevamos así la aguja, le damos una vuelta sin soltar estos dos dedos,
enganchamos, sacamos y lo ajustamos. Sacamos por el anillito que tenemos ahí, hacemos un punto cadena que recuerda que no cuenta y otra vez en ese mismo huequito empezamos a tejer la fila con un punto cadena. Voy a aprovechar para ir perdiendo esta colita acá, entonces voy a tejer mis 3 cadenas y mira que ahí mismo le voy a ir entretejiendo esa colita. Y empieza la secuencia de las 3 cadenas que ya acabé de tejer, un punto alto y un medio punto, así tal cual como lo hacía de este lado, todas las filas que necesite hasta alcanzar la misma cantidad que tengo de este de acá. Ya tejí mi otra parte del escote y en este momento ya tengo terminada mi pieza delantera, la de la espalda, y ahora vamos por las mangas. Las mangas las vamos a empezar a tejer por acá, del ancho que queremos que tenga nuestra manga, y después repitiendo la única fila tal cual como lo hacíamos en estas piezas, vamos a alcanzar el largo. Esas 2 medidas que necesitaremos para nuestras mangas las debemos tomar así. Nuestras mangas las tejemos muy fácil, estas no las vamos a hacer ni con aumentos, ni con disminuciones, ni nada, tan solo es una pieza rectangular y la medida que tú le dejes aquí en la sisa va a ser sí o sí la que le determine el ancho a tu manga. Entonces tú tienes 2 opciones. En el caso de que quieras que tu manga te quede así, lo más ajustada posible como yo lo hice, la empiezas a tomar desde el hombro, desde acá hasta que llegues a esta parte y desde acá hasta acá yo tengo 15 centímetros. Cuando tomamos esa medida de ahí, la idea es que aunque nos quede ajustada esta parte, no nos vaya a quedar para nada incómodo. Entonces siempre tienes que asegurarte de que precisamente pues tengas comodidad en esta parte. Entonces, como te contaba, yo en mi medida de acá de sisa tengo 15 centímetros, pero como obviamente nuestra manga nos debe cubrir todo el brazo, entonces esos 15 centímetros los debo multiplicar por 2, lo que quiere decir que yo tengo que hacer mi manga con 30 centímetros. En el caso de que tú quieres que tu manga te quede más ancha, obviamente vas tomando la medida hasta un poquito más abajo, incluso, pero ya yo creo que te quedaría muy ancha, la medida de la sisa podríamos tomarla hasta la mitad del busto. Esto se trata de gustos, entonces ya sabes que puedes hacerla como tú la quieras. Y para saber el largo de tu manga, normalmente cuando hacemos así en piezas, mira que normalmente el hombro se nos corre un poquito más de la medida. Entonces no lo vamos a empezar a tomar desde acá del hombro, sino de aquí de la parte interna del brazo, justo como en la sisa, mira. Entonces ahí tú mides, no sé si me alcances a ver si ahí me estás viendo, desde acá hasta el largo que tú quieres que tenga tu manga antes del resorte. Por ejemplo, desde este punto de acá hasta donde tengo únicamente el punto, o sea, de acá hasta acá, yo ahí tengo 40 centímetros y yo quería que el resorte de mis puños, ese sí me quedara un poquito más ancho que este de acá, entonces le hice 5 centímetros, lo que quiere decir que mi manga en total, o sea, medido ya también con el resorte, me va a dar 45 centímetros. Siempre ten muy presente eso, que si de pronto quieres medidas súper exactas, entonces vas a tener presente el ancho de tu puño, que puede ser cualquiera. La medida del ancho de nuestros resortes realmente puede ser cualquiera. Eso dependerá mucho de, pues precisamente eso, de qué tanto te guste a ti que se vea. Por ejemplo, a mí para los puños me gusta que se vea así un poquito más ancho que en el cuello y aquí en la parte inferior del suéter. Entonces, lo que sí te recomiendo es que el que va a quedar para el cuello no le hagas demasiado ancho, porque de pronto no se adaptaría muy bien como a la forma. Como esto es una pieza aquí cuadrada, entonces mira que cuando yo lo pegué me dio aquí la formita redonda, entonces eso como recomendación. Todos los resortes que vamos a necesitar para cada una de las piezas los vamos a empezar de la misma manera. Lo único que va a cambiar van a ser sus medidas. Vamos a empezar haciendo un nudo corredizo y empezaremos a tejer toda la cantidad de cadenas que nosotros necesitemos, sin importar el múltiplo, o sea, puede ser cualquier cantidad,
hasta que obtengamos el ancho que nosotros deseemos para el resorte que estemos elaborando. Cuando tengas los centímetros que quieras para el ancho de tu resorte, separas con el dedo la última cadena, vas a tejer una que le dará altura a esta primera fila. Insertas en donde habías marcado con tu dedo y a partir de ahí te vas a ir tejiendo de a un medio punto sobre cada una de las cadenas que ya tejiste. Insertas, enganchas, sacas por esos dos anillos. Así lo vas a seguir haciendo sobre cada una de esas cadenas. Ya estoy llegando a mi último punto cadena y la fila que voy a hacer a continuación es la que vas a repetir todas las que tú necesites hasta obtener el largo del resorte. Los resortes los empezamos con la medida de ancho hasta alcanzar el largo. Giras tu tejido. Haces un punto cadena y esta cadena no va a contar, únicamente es para dar altura. Vas a poner así las espiguitas que queden bien visibles para ti. Normalmente nosotros insertamos así, tomando las dos espiguitas, pero para este vamos a tomar únicamente la hebra que está a la parte de atrás. Insertamos por ahí y vamos a empezar a tejer nuevamente de a un medio punto, siempre tomando la hebra que está a la parte de atrás. Y así lo hacemos con cada uno de los puntos. Tomamos la hebrita de la parte de atrás y ahí hacemos nuestro medio punto. Asegúrate de que en cada una de las filas que tejas quedes siempre con la misma cantidad. Cuando termines, nuevamente giras tu tejido y repites lo que te acabo de explicar. Tejes un punto cadena que no cuenta, entonces lo dejas libre y a partir del siguiente, tomando la hebrita que está a la parte de atrás, o sea, esta de acá, empiezas a tejer un medio punto sobre cada medio punto de la vuelta anterior. Tú vas a notar que en cada una de las filas se te hace así algo como un canal, precisamente eso es lo que necesitamos. Entonces lo que te acabo de explicar lo vas a repetir todas las veces que tú necesites hasta que obtengas la medida del largo del resorte. Cuando ya tengas el largo de tu resorte, para cerrarlo lo que haces es que ahora no vas a tomar la hebra que está en la parte de atrás, sino esta que está mirando hacia ti. Y ahora simplemente vamos a empezar a pasar hasta el otro lado y hacemos un punto deslizado. Nuevamente tomamos la espiga que está mirando hacia nosotros, o sea la que está a la parte de adelante, pasamos a la otra pieza, enganchamos, sacamos y enganchamos nuevamente. Y así nos vamos a ir haciendo puntos deslizados. Aquí ya llegué a mi último punto y repito, hago un punto deslizado, pero ya para asegurar la hebra le voy a hacer un punto cadena, corto la hebra, la saco, la ajusto y mira que haciendo esa unión de resorte de esta manera casi no se queda anotando, parecería como otro canal más y así se ve por el otro lado. Ya aquí realmente tú decides por cuál lado lo quieres usar, da igual. Una cosa que quiero que tengas presente cuando estés haciendo el largo para cualquiera de tus resortes es que, como esto queda tan elástico, para el resorte que va a quedar en la parte inferior del suéter y el que va a quedar para la parte del cuello, lo que yo te recomiendo que mejor estires el resorte lo que más te dé y tomes ahí la medida, porque la idea pues del resorte es que nos ajuste un poquito el tejido. Y los otros que vamos a tejer, que son para las muñecas, estos no los había cerrado para mostrártelo mejor. Al igual que estos, mira que también quedan demasiado elásticos, pero este sí es preferible ir acá directamente. Simplemente te lo mides y que te quede así, casi como una pulsera. Aunque si tú quieres que te quede un poquito más holgado, pues simplemente le haces más filas. Vamos a necesitar en total 4 resortes. Los de mi muñeca miden 5 centímetros de ancho y de largo 16 centímetros y medio. Para este, que es la parte inferior de mi suéter, lo que hice fue que
Recuerda que mi medida de ancho inicial es de 40 centímetros, entonces pues como esto le va a dar toda la vuelta al cuerpo, entonces lo que tú tengas de medida de ancho de tu espalda lo multiplicas por 2. En mi caso serían 80 centímetros, pero ya sabes, esta medida yo la tomé así, estirando lo que más pude el resorte hasta que me dieran esos 80 centímetros. Y para mi cuello, bueno, y tanto el inferior como el del cuello los hice únicamente de 3 centímetros y medio me quedaron. Y para el cuello lo que hice fue que tomé mis piezas de la parte de la espalda y la delantera, simplemente le medí aquí por todo alrededor. Empecé por esta parte, llego hasta acá, doblo la cinta métrica siguiendo el mismo sentido que tiene el tejido hasta que llegué acá. Yo ahí tengo 48 centímetros. Ahora que ya tenemos todas nuestras piezas, podemos empezar a unir. Vamos a empezar a unir por acá por los hombros y recuerda que yo había dejado esta tablita. Nos vamos a ayudar con una aguja lanera. Si tú tienes algún otro método con el que quieras hacerle la costura, por supuesto que lo puedes hacer. A mí este es el que más me gusta porque me parece que es el que más logra disimularlo. Entonces, vamos a pasar primero al lado contrario. Esta hebra ya al final la vamos a perder, así que no te preocupes por ella. Como le voy a hacer esta costura, se deben hacer todas. Vas a tomar las dos piezas de esta manera y empiezas a pasar por el lado del tejido. Así, de un lado al otro lo pasas. Ahora te vienes a la pieza contraria y repites. Atraviesas el punto así por toda la parte del lado y lo ajustas. Otra vez te vas al lado contrario, atraviesas por el lado el tejido, sacas y así lo vas haciendo. Otra vez te vas al otro lado, atraviesas el tejido y tiras de la hebra. Procura no tirar muy fuerte de la hebra porque eso haría que se te recoja el tejido y no se vería como tan profesional. Te vas al otro lado, pasas de esta manera por los puntos, sacas y estiras un poquito la hebra. Mira, haciendo la costura de esta manera me parece a mí que puede quedar muchísimo más disimulada la costura. Mira que queda bastante disimulada haciéndolo de esta manera. Y ya para asegurar la hebra, en el último punto que hayas tejido, simplemente le haces aquí un nudito y listo. Si prefieres, de una vez puedes perder cola. Como voy a perder esta cola, se pierden todas las que tengamos por ahí. Listo, terminada la costura de un hombro, le vamos a hacer la del otro, exactamente como acabé yo de enseñártelo acá. Estas las costuras de los dos hombros. Ahora le vamos a unir las mangas. Vas a tener en cuenta precisamente la costura que le acabaste de hacer. Esta es la parte inferior de mi manga, o sea, por aquí empecé a tejerla y después alcancé el largo. Entonces esto es lo que va a quedar para el puño, para la parte de abajo. Acá vas a encontrar el punto central uniendo los dos extremos acá. Y el punto que tengas aquí, ese es tu punto más central. Entonces ese punto precisamente lo haces coincidir con la costura. Lo que yo te recomiendo es que, a ver que no se, ahí sí sale bien, es que lo fijes primero con alfileres y ya después
le haces la costura de la misma manera que te lo expliqué acá. Debes asegurarte de una cosa, que tanto para el delantero, o sea, a partir de esta unión hacia acá, te quede la misma cantidad de estos huequitos que nos forma el mismo punto que te haya quedado para este lado de acá. Cuando la hayas ya fijado con alfileres, simplemente y le haces costura desde este punto hasta este de acá. Lista la costura. Ahora lo vas a doblar de esta manera, le anudo por la parte inferior una y le hago la costura así completa de toda esta parte. O sea, esta es la parte inferior del suéter y ya después sigo hasta llegar al puño. Lista ya todas mis costuras. Esta sería la manga, parte inferior, y también le hice ya la del otro lado. Ahora le vamos a unir los resortes. Podemos empezar por cualquiera, pues porque da lo mismo. Para este va a ser también súper indispensable que nos ayudemos con alfileres. Porque como te explicaba, recuerda que la idea es que esto nos quede un poquito ajustadito. Entonces tenemos que irlo fijando como de esa misma manera. Y esta que fue la costura, la voy a ubicar aquí en la parte más central para que me quede también a su vez lo más oculta posible. Entonces aquí para poderlo fijar también lo vamos a estirar y lo vamos a ir fijando con los alfileres. Mira lo que yo hago, estiro únicamente el resorte, la parte del suéter no, y ahí le pongo el alfiler. Estiro, le pongo el alfiler y esto se lo voy a hacer por todo alrededor. Listo, ya está fijado con los alfileres y aquí la costura la vamos a hacer exactamente igual a estas de acá. Voy a empezar también por aquí por la parte del medio, entonces ya le puedo quitar el alfiler. Paso la hebra, voy a dejarla así y empiezo, tomo una parte de este lado del resorte, saco la aguja, me voy a la parte del suéter, paso así por el lado y esto lo voy a hacer por todo alrededor. Simplemente quería hacerte como el recordatorio de cómo debes hacer la costura, pero entonces ya sabes que se debe realizar de la misma manera que ya se hicieron las demás y que todos los resortes se van a pegar de la misma manera. Mira cómo ya se va viendo la unión. Y listo, entonces hacemos así por todo alrededor y como te lo acabo de decir, igual para todos los resortes. Cosidos ya todos los resortes y también ya le perdí todas las colas, ya tengo mi suéter listo. Mira que la costura del resorte no se queda notando tampoco para nada, así se ve en la parte inferior. Y ya también con esto acabamos el tutorial por el día de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado en uno más. Me encantaría y me haría súper feliz si tú te animas a tejer este proyecto. Si es así y tú me quieres compartir las fotografías en mis redes sociales, lo puedes hacer. Aquí abajito en la descripción de este video te dejo todos los enlaces. También me ayudarías bastante si compartes este video con todos tus amigos. Nos estaremos viendo en próximos tutoriales. Muchísimas gracias nuevamente por haberme visto y te espero en próximos. Que estés muy bien.